Buenos días. En la unidad número 5 de modernidad y posmodernidad, que es el tema que estamos tocando en el curso de Seminario de Arte Peruano, hoy día vamos a internarnos en la modernidad, en el arte abstracto y en los nuevos intereses del arte moderno. Cronológicamente nos situamos a partir de los años 50 del siglo pasado hasta aproximadamente los años 90. Estamos viendo la última mitad del siglo XX y su desarrollo artístico. Es un periodo complejo, actual, diríamos, en el que no se puede todavía plantear grandes teorizaciones, sino más bien se está hablando de aspectos muy puntuales y de obras artísticas de pintores y de artistas en general que todavía en algunos casos siguen vivos. Entonces, es un enfoque que debe plantearse de otra manera. Sobre este tema habría que hablar desde varios puntos. Yo antes de empezar quisiera sugerir, aunque ya no es costumbre, pero yo quisiera sugerir algunos textos que puedan iluminar, ilustrar el trabajo. Son textos antiguos, muchos de ellos difíciles de conseguir, pero que deben estar más o menos en su cabecita y estar en su punto de mira para que en cualquier momento, si surge la oportunidad, pues conseguirlos, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, este que ya lo he recomendado para otras ocasiones, la introducción a la pintura peruana, ¿no?, del siglo XX de Mirko Lauer, una publicación de Moscazul Editores del año 76. Es un libro bastante antiguito, pero es un libro que realmente, a mi parecer, nos abre las puertas al problema y desde la perspectiva de la crítica, de la perspectiva de la crítica, diríamos, analítica, desde la crítica ilustrada al problema de la pintura peruana. No es un libro en donde se hable mucho de pintores, es decir, no se hacen biografías de pintores, no se hacen análisis de obras de arte concretas, sino que construye el contexto en el que está a partir de una visión marxista de oposición, ¿no? Ricos pobres, burgueses popular, proletario, izquierda-derecha, ¿no? Bueno, es un planteamiento, no por ello debemos negarlo. Algunos podrían afirmar que está equivocado. Yo pienso que en algunas cosas y en otras cosas sí es demasiado ideológico, ¿no? Pero hay que ir teniendo criterio para irlo limpiando diríamos, de la parafernalia del discurso ideológico, ¿no? Y entonces el texto, pues después de esa limpieza, pues sí, nos da algunas ideas que no son las únicas, pero nos pueden ir animando a pensar sobre la. Otro texto y desde otra perspectiva, también más o menos de esta época, también es de esta época, un poquito de años antes, está en mal estado en mi caso, es este de aquí, La pintura y escultura en el Perú contemporáneo, ¿ok? De Juan Manuel Ugarte Lespuru. Ugarte Lespuru, un gran pintor, mejor teórico que pintor, tal vez habría que decir, ¿no? Fue director de la Escuela de Bellas Artes entre los años 50 y 60, eh, pintor que dio impulso a la escuela para abrirse a la modernidad. De hecho, es el primero que deja de lado ya la típica enfrentamiento entre indigenistas y no indigenistas, y para dar pie a unos valores más democráticos, a que todos estuvieran juntos. Y eso generalmente eso ayuda pues al desarrollo de la obra. Santiago, te escucho, buenos días. Profesor, discúlpeme, ¿podría repetir el autor del libro, por favor? Sí, se llama Juan Manuel Ugarte Elespuru. Sí, dime. Gracias, gracias, profe. Ok, Juan Manuel Ugarte Lespuru. Ok, entonces Ugarte Lespuru tiene la visión de haber sido un alumno formado en la escuela que luego pasa a ser director de la escuela, por lo tanto tiene
la habilidad de poder, y además que escribe muy bien, tiene la habilidad de poder conectar las distintas épocas y encontrar ese camino, ese derrotero que marca la pintura peruana, la pintura en el Perú, aunque para él es la búsqueda de la pintura peruana a lo largo de todo este siglo XX, ¿no? Y el tercer texto, que también ya lo hemos mencionado en clase en algunas otras ocasiones, pero ahora mucho más, es este, Tensiones generacionales, es una edición de la Universidad Ricardo Palma del año 2001, me parece, 2014, perdón, 2014, de Alfonso Castrillón. Como es más reciente, supongo que todavía debe estar en venta. Por lo tanto, si es posible, pues. Y además que Castrillón es uno de los mejores críticos de arte que tenemos en el Perú en el último tercio del siglo XX, aunque ahora ya está más dedicado a la museología. Castrillón dirige el Corihuasi. El Corihuasi es el centro cultural de la Universidad Ricardo Palma, que está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, ya que está muy cerca de la UDEP Campus Lima. Y es un centro verdaderamente interesante porque no solamente promueve pintura moderna, es una galería de mucho movimiento, sino que hace investigaciones y publica, ¿no? De hecho, Castrillón es el director de la famosa revista IYAPA. IYAPA. Y si no sabes lo que es la revista IYAPA, te invito a que la busques por internet. IYAPA es tal vez hoy en día la única revista que tenemos en temas de arte y de museología a nivel nacional, ¿no? Y de veras que es una labor bastante buena y los textos son interesantes. De hecho, el texto que les he dejado de Munive, de Manuel Munive, justamente es tomado de IAPA. Entonces, es una oportunidad para acercarnos a ver diríamos, a conocer un poquito más acerca de estas obras, que ciertamente pues son interesantes. Un último libro que yo no lo tengo, pero está en la biblioteca, para cuando se abra la biblioteca, aunque ya nos ha dicho el rector, según el mensaje que ha dejado el día de ayer, de que todo el 2020, 1 y 2, lo vamos a hacer online, así que vayamos acostumbrándonos. En todo caso, en la biblioteca tenemos los libros de la colección Arte y Tesoros del Perú, y ese libro de Arte y Tesoros del Perú tiene un par de números o de volúmenes que están dedicados a la pintura contemporánea en el Perú, ¿no? Entonces el tema es complejo, hay bastante información, tal vez mucha información, pero no hay todavía, como estos 3 libros que he mencionado, no hay un derrotero, ¿no? Y estos 3 nos pueden ayudar. Entonces, sobre esos 3 libros es que hemos armado un poquito el planteamiento de hoy día, que no es un planteamiento cerrado, sino que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros planteamos puntos iniciales a modo de pinceladas y diría, más que pinceladas, de piedras en el camino, piedras miliares, que luego cada uno ya a partir de sus propios intereses los puede seguir, ¿no? No es un tema cerrado. Ninguno de los temas que estamos hablando, especialmente en esta unidad número 5, son temas cerrados, sino más bien son puntos de partida, ¿no? Y hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, en esta semana nos vamos a centrar en el arte abstracto, pero también vamos a ver algunos ejemplos de esos nuevos intereses de la modernidad. Porque claro, en el fondo de lo que estamos hablando es de entrar ya de lleno a una gran problemática, que creo que podríamos resumirlo de esta manera, ¿no? En el año 58, 1958, Miró Quesada, ya sabemos quién es Luis Miró Quesada, ¿se acuerdan? Agrupación Espacio, Arquitectura Contemporánea, y Sebastián Salazar Bondy, también por el texto de Munives, ya sabemos quién es Sebastián Salazar Bondy, polemizaron a través de las páginas de los diarios acerca del arte abstracto. Miró Quesada estaba a favor del arte abstracto, también de la arquitectura contemporánea, y en cambio Salazar Bondy era un defensor de los valores, diríamos, de una pintura peruana. Por lo tanto, era un detractor del arte abstracto, ¿no? Porque para él la pintura tenía que tener una esencia.
¿no? Ahora, lo interesante es esto, que la polémica no trataba únicamente sobre el arte abstracto. En el fondo de lo que se trataba fue manifestar la polarización del ambiente cultural. O sea, la polémica lo que hizo fue visibilizar un ambiente que estaba verdaderamente polarizado en la literatura y el arte. ¿Por qué? Porque estaba polarizado sobre la base de un enfrentamiento mucho más profundo, que era la polarización entre el arte puro y el arte real. La idea de que el arte tiene que tener una función social, tiene que estar comprometido socialmente, que es el planteamiento marxista del arte, frente a la otra opinión de entender el arte como una expresión de la creatividad peruana y de la creatividad humana, y por lo tanto no debe estar mediado por ningún tipo de elementos, al punto que en su propia experimentación y en su propia búsqueda va a ir al centro, va a ir al centro de lo que es lo propiamente artístico, lo propiamente, en este caso, pictórico, alejándose totalmente de aquellos otros elementos que influyen en la pintura, como puede ser, por ejemplo, el más conocido, la temática. Si hacemos una mirada hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la pintura siempre ha estado sometida a un tema, siempre ha estado mediatizada por una forma de entender la pintura en el sentido de que es una herramienta para imitar la naturaleza, para imitar lo que vemos a nuestro alrededor o para construirlo. En el caso de la pintura histórica, para recrear los momentos; en el caso de la pintura paisajística, para imitar y capturar la belleza del exterior; en el caso de los retratos, para capturarles la psicología del alma humana. O sea, siempre ha estado la pintura como un medio, como una herramienta para acercarse a algo que tiene que ver con el tema y con nuestra realidad. Y esto ha sido así a lo largo de los siglos. Porque incluso antes del Renacimiento, cuando estamos en la época medieval, la pintura servía para representar a través de lo visible aquello que no era visible, que es Dios, que es Cristo, que es, diríamos, la fe, ¿no? Pero para poder hacerla visible se utilizaba elementos que están en la naturaleza. Y si nos vamos más atrás, 15.000 años atrás, vamos a ver que en las pinturas de las cuevas, de Lascaux, de Altamira, de Toquepala, lo que encontramos no es sino un intento de representar, mucho más, en algunos casos mejor, en otros casos no tanto, justamente la realidad del ser humano, el enfrentarse con los animales. Entonces siempre ha estado ahí la presencia de aquello que influye, que mediatiza la pintura. Entonces, claro, la polarización entre un arte puro y un arte social era evidente, porque el arte social, si bien es cierto, más marcado una idea de compromiso ideológico, seguía apostando evidentemente por hacer una pintura que tuviera un sentido, que tuviera un tema, que tuviera una narrativa, algo que contar. Mientras que el arte puro lo que estaba buscando era desvincularse de todo eso y empezar a plantear el arte desde los propios valores plásticos. La escultura no es otra cosa que lo matérico de una piedra, un bronce, un objeto que es golpeado por un martillo. Y por lo tanto es matérico, ¿no? Tiene unos valores ahí de textura impresionantes. La pintura no es otra cosa que una tela que es manchada de colores y cada uno de ellos tiene una significación. No, y esos valores se escapan realmente a lo que tendría que significar, que es un plano ya más bien de mensaje, de tema y de narrativa. Ahora, lo irónico de todo esto, lo paradójico de todo esto, es que 60 años después, esa polémica se ha diluido, pero ya nadie en todo caso pitea porque la pintura tenga que ser de una forma o de otra, en realidad.
pero se ha diluido de una manera muy infructuosa, es decir, que no ha sido generosa, no ha dado abundancia, porque si bien ya no polariza la polémica sobre el arte puro y el arte social, en realidad a nadie le importa, a nadie le interesa, no es importante. Y ahí está lo irónico y lo infructuoso, ¿no? Que se ha relegado el tema del arte, de la creatividad y del fin del arte en la sociedad, se ha relegado al cajón de lo que no importa, de lo que no interesa, de lo que en realidad es una cosa de unos cuantos, ¿no? Y tal vez eso es el peor castigo que puede tener, porque una sociedad, una civilización en donde el arte no es considerado como algo importante para la vida del hombre, es una ciudad que no tiene espíritu, ¿no? No está espíritu, no tiene ideales, no tiene ninguna sensibilidad hacia el exterior. Es una sociedad sostenida únicamente en otros valores, como puede ser la nuestra, el valor del interés. Lo que me interesa es lo que me importa. Y si no tiene mi interés, no me importa, ¿no? Entonces eso hay que reflexionarlo, porque de todos los grupos que tenemos de estudiantes en la universidad, tal vez los arquitectos, los comunicadores, los gestores son los más humanistas, en todo caso, podríamos llamarlo así, ¿no? Y son los que deben preocuparse por eso, porque son ellos, son ustedes los que valoran y espero que lo valoren. Ya sería muy difícil entender a alguien que estudia gestión cultural o arquitectura y que desprecie totalmente la creatividad y el arte porque son cosas que no importan. Yo te diría, reflexiona sobre tu posición si piensas así. Creo que todos, si algo tenemos en este ámbito, es que estamos valorando la, eh, no desde solamente de un punto histórico, sino también creativo, estas expresiones que estamos viendo. Entonces, es un tema necesario de reflexionar, ¿no? Y fíjense lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Esa inexistencia, ese desinterés, esa enajenación social que tenemos hacia el tema del arte, relegándolo a un puro aspecto de algo inútil, ha hecho, por ejemplo, que la educación en el Perú retroceda un montón. Ha hecho, por ejemplo, que por lo general los jóvenes, las distintas generaciones ya no leen, porque no les importa, porque no entienden cuál es la utilidad de la lectura. Y es lógico que no entiendan la utilidad de la lectura porque están planteándolo desde una perspectiva utilitaria. ¿Esto me sirve o no? Si no me sirve, ¿para qué lo quiero? El problema es haberse planteado el tema desde una perspectiva utilitaria, ¿no? Prefieren, ya no valoran los aspectos artísticos y estéticos que pudieran tener las obras del pasado, no porque no les importe, sino porque no la entienden, y como no la entienden, lo desprecian. Entonces piensan que la tecnología es lo único importante. ¿Por qué? Porque solo conocen de eso, no conocen de nada más. Entonces, en realidad es un mundo muy pobre, muy empobrecido, porque nos hemos empobrecido debido a que no tenemos buena educación, pensamos solamente en la utilidad, estamos demasiado asombrados con la tecnología. Y el conocimiento no es eso, pues. El conocimiento es construcción de un punto de vista, construcción de un saber, y es otra cosa, que no es ni utilidad, ni tecnología, ni desinterés. Entonces ahí hay un gran tema, ¿no? Busquemos pues las maneras para recuperar eso, ¿no? Y eso está en nosotros porque implica cambiar actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Podemos pasar 4 horas tranquilamente manejando el WhatsApp y escribiendo WhatsApp a nuestros amigos, cosas tontas, porque lo único que hacemos es mandarnos memes y mandarnos páginas
de Instagram y no sé qué cosas. Podemos invertir mucho tiempo en eso, pero no tenemos tiempo para invertir en leer una novela o no tenemos tiempo para navegar en un museo digital, ¿no? Ya no decir ir a un museo, una obra de teatro o algo. Esto es interesante porque, claro, ¿cuál es entonces va a ser nuestra capacidad para poder analizar? Estoy hablando como sociedad, no estoy hablando individualmente, estoy hablando como sociedad. ¿Cuál es nuestra capacidad para poder comprender los fenómenos si no estamos inmiscuidos en ellos? El año pasado yo a los chicos de gestión cultural, que eran mis alumnos, los de políticas culturales, les señalé una cosa bien interesante, ¿no? Hicimos un pequeño ejercicio de ver cuántos de ustedes han ido a funciones de teatro. Y de veras que solo había uno de 8, uno nada más que había ido alguna vez a una función de teatro. Y cuando pregunté cuántos de ustedes han ido a galerías de arte en Piura, que no hay muchas, por cierto, solo hay 2, ninguno había ido a ninguna galería de arte. Entonces, claro, un gestor cultural que no conoce la cultura, que solo la aprende por libros o por clases, es difícil de que pueda entender el fenómeno artístico y el fenómeno cultural. Eso es interesante. Entonces, que sea es interesante porque así, si los gestores culturales, que son, diríamos, la gente que está más metida en el medio, no lo hacen, entonces pensemos pues en los chicos de otras áreas, ¿no? Y también pensemos en la sociedad en general. ¿Cuáles son las barreras que llevan a esa sociedad a no entender el arte, ¿no? Y claro, cuando entramos ya a hablar de la abstracción, la cosa se complica más, porque es más fácil entender a un niño que está abrazando un perrito en una fotografía que entender esto. Porque cuando se pone estas cosas, la reacción inmediata de las personas es, ¿y esto qué es? Y la segunda reacción inmediata es, ¿qué significa? ¿Mm? Y seguro ustedes se lo están preguntando, ¿qué es y qué significa? ¿No? ¿Qué es para ustedes estas obras? Ahí tenemos un Jackson Pollock, número 18, de 1950, y un Mark Rothko, un sin título del año 53. En el tiempo son bastante cercanos. ¿Qué es para ustedes esto que estamos viendo aquí? Obviamente estamos hablando de pintura abstracta, así que no me digan, es pintura abstracta. ¿Qué es? ¿Quién se lanza a decir qué es? Tal vez es más difícil preguntarnos qué es, porque en realidad, Carolina, te escucho. Buenos días. Pollock es ira. Pollock en sus pinturas expresa ira, Ya, pero aguanta, expresa espérate un pasión, ratito, espérate. Yo entonces estoy preguntando qué se siente, yo te estoy preguntando qué es, que es distinto. ¿Me entiendes la diferencia? Estamos Sí. empezando a preguntándonos qué es, no qué sientes, qué siente el artista. Y es que eso es el tema, o sea, gracias Carolina, y disculpa que te haya cortado, pero para que se entienda por qué lo estoy haciendo así. Porque cuando nos enfrentamos a la obra abstracta, hacemos las preguntas no adecuadas. Cuando nos enfrentamos a la obra abstracta, utilizamos las preguntas que podríamos utilizar en una pintura figurativa. En una pintura figurativa, por ejemplo, un paisaje, claro que cuando lo vemos nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué representa? Y entonces podemos decir, son los funerales de Atahualpa. O, son las lavanderas. Es el retrato del Barayoc de Paucartam.
de chincheros. ¿Qué es? Incluso podríamos equivocarnos al preguntar ¿qué significa? Porque cuando entramos al plano de qué significa, estamos partiendo de la idea de que aquello que estamos viendo tiene una significación, tiene un mensaje. Podemos utilizar eso cuando miramos las obras de Pancho Fierro y decimos, ¿qué significa ese baile de la marinera? O estamos mirando una pintura, qué sé yo, académica. ¿Qué significa ese desnudo? Ahí sí podemos utilizar. Porque hay un mensaje. ¿Qué significa lo que hicimos, la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esa imagen de Chambi donde aparece una familia sobre un montón de papas? Tiene un significado, porque tiene un mensaje que contar, es narrativo. Pero aquí no podemos utilizar esas preguntas porque son las preguntas equivocadas. Y entonces, cogiendo lo que nos ha comentado Carolina, cogiendo lo que nos ha planteado Carolina, la pregunta no es qué significa o qué es, la pregunta correcta es ¿qué siento yo? ¿Qué me dice a mí esto? Y entonces ahí construimos un nuevo diálogo con la pintura abstracta. Porque ya no estamos hablando de cosas racionales, sino de sensibilidad. Y entonces cuando ya nos preguntamos, nos hacemos una pregunta de ¿qué siento yo? Ya no espero entender la obra, sino lo que busco es lo que me transmite a mí, la reacción que me provoca a mí esa obra. Y ahí está uno de los aspectos claves en la pintura abstracta. El problema es que hemos intelectualizado demasiado la pintura abstracta, hemos querido racionalizar demasiado la comprensión de la pintura abstracta, dejando de lado aquello que es lo más importante. Que la pintura abstracta tiene una finalidad de ir a remover el alma de la gente. Busca ser como un golpe certero, no en nuestra cara, sino en nuestro interior. ¿Por qué? Pues justamente porque lo que faltaba en el arte era intentar entrar a ese ámbito. Ya a través del cubismo rompimos la realidad. A través del surrealismo incluso entramos en el mundo de los sueños, ¿no? A través del dadaísmo fuimos tan nihilistas que empezamos a darle un nuevo significado a las cosas, al punto que un urinario se convertía en una escultura. ¿Se dan cuenta cómo han ido golpeando cada uno de estos sismos el mundo que teníamos construido? Y faltaba el golpe final, el interior del ser humano. Y el interior del ser humano se golpeó a través de la abstracción. Porque en la abstracción es el artista que abre y vuelca sus sensaciones esperando a que entren en comunicación con la persona, con quien nos ve. Entonces, desde esa perspectiva, y ya no qué es, sino qué se siente o qué sientes tú, me gustaría que comente qué es lo que percibe o qué es lo que siente ante estas obras. Indiferencia. Eso es también una forma de entender el arte. La indiferencia, el no saber qué, el estar perplejo y decir, no lo entiendo, es parte justamente del proceso de comprensión del arte abstracto. Porque sigues queriendo intelectualizarlo. El arte abstracto intelectualizado es, no lo entiendo. Claro que no se entiende. Yo tampoco entiendo esto. Pero percibo cosas. Percibo algo. Y percibo unas sensaciones, ¿no? Y son distintas, aunque más o menos, desde mi punto de vista, muy, muy conectadas, ¿no? En el cuadro de Pollock
se percibe el dinamismo, ¿no? El movimiento, el dinamismo, el que soy llevado de un lugar a otro, mi vista es llevada, jalada de un lugar a otro como si fuera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Vas arriba, abajo, al lado, al otro lado. Puedes seguir con tus ojos, puedes seguir la línea negra, luego te combinas con la blanca, los puntos de color te llaman la atención, el naranja, el rojo, el azul, cada uno de ellos es como un golpe visuales que te hacen detener. Pero hay muchísimo dinamismo, hay mucho movimiento, lo percibes como algo que está en reacción. En cambio, el Rothko lo miras y entras en una pasividad. Y esa pasividad también te lleva a la sensación de lejanía, ¿no? De añoranza, melancolía. ¿Por qué? Bueno, será el uso de los colores. Ustedes saben que los colores en esta época empiezan a tener un mayor valor, ¿no? Un mayor significado, sensación, ¿no? Entonces los colores ya, la manera en que el azul y el verde de abajo intentan estrechar la explosión del amarillo. Ustedes saben que los colores cálidos tienden a salirse y los colores oscuros tienden a concentrarse. Entonces es una fuerza, es como un equilibrio entre uno y otro, ¿no? El amarillo que quiere explotar y los de arriba que lo están apretujando, ¿no? Y el marco rojo alrededor de todos para centrar nuestra atención en ese duelo de equilibrio, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, la pintura abstracta nos exige cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad. Nos exige insertarnos en una forma de entender el arte que nunca antes se había visto. Para ello, vamos a ver un pequeño video en el que nos puede explicar mejor este tema. Hola, soy Sol Otero, soy ilustradora infantil, pero me gusta definirme como alguien que empieza con lo que varía. ¿Qué es la abstracción? Pues hay algo que no entiendo muy bien y es que la gente no es capaz de distinguir entre figuración y abstracción, cuando son conceptos completamente distintos y es muy fácil saber cuándo una obra es abstracta y cuándo una obra es figurativa. Precisamente la abstracción es aquello que no tiene nada que ver con la realidad. Imágenes que no nos recuerden a nada que exista en la realidad. Por ejemplo, si yo cojo la imagen de un árbol y la difumino, o le pongo colores distintos, o lo pongo más grande, más pequeño, bueno, eso no es abstracción, eso es un árbol distorsionado, es decir, es figurativo, es figuración. Sin embargo, por ejemplo, imágenes que no nos remitan a nada real, que no tengan absolutamente ninguna referencia en la realidad, pues eso sí se puede considerar abstracción. Dentro del campo de la abstracción existen varias vertientes, ¿no? La abstracción geométrica, el informalismo, la abstracción expresionista, se puede decir. Bueno, pero al final todo es lo mismo. Todos son imágenes, obras que no tienen un referente con lo que conocemos, con lo que está a nuestro alrededor, con lo que hay en la vida diaria. Tampoco puede considerarse abstracción imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con los sueños. Si yo dibujo, si yo pinto un unicornio, evidentemente eso no lo hemos visto nunca en la realidad, pero no es algo abstracto, es una imagen que, bueno, en cierto modo está basada en 2 o 3 figuras que existen en la realidad, que tiene mucho que ver con la fantasía, con la imaginación, pero que no es abstracción. Realmente la abstracción sí es algo que cambió radicalmente el mundo de la pintura, el mundo del arte, porque antes de la abstracción
no se había dado nunca el que artistas dibujasen o pintasen, mostrasen imágenes que no fuesen figurativas. Desde las cavernas, cuando se dibujaban los bisontes, cuando se plasmaba la mano y se ponían los 5 dedos para que el artista dejase su huella sobre la piedra. Bueno, y realmente pasando por todas las etapas de la pintura y de la escultura y del arte. Todo arte ha sido figurativo siempre, excepto en el siglo XX, que fue cuando se inventa, cuando se plantea que la pintura tiene que ser otra cosa. Y para hablar de la abstracción, qué mejor manera que venir a un parque, al Parque María Luisa, montarme en mi monociclo y hablaros desde el movimiento, desde todo lo que se ve aquí, desde la cantidad de planos que hay de color, la cantidad de formas que si las miras desde cerca pues son prácticamente abstractas. Y el ejemplo más claro para mí de abstracción es explicarlo a través de la música clásica en este caso, porque ¿qué es la música clásica? ¿Acaso la música no es abstracta? Cuando suena a lo mejor una sonata de Beethoven, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué está sonando? ¿Qué imágenes se nos vienen? ¿Es algo figurativo? ¿La música es figurativa? ¿O la música es abstracta? Es decir, ¿los sonidos son figurativos o abstractos? Para mí lo abstracto también tiene que ver con lo puro, es decir, un color rojo ya tiene muchas cosas, que dice muchas cosas. Un color verde ya habla de muchísimos universos y los colores tienen tantos significados que en cierto modo son abstractos en sí. Las formas también, una línea, ¿cuánto puede decir una línea? E incluso los sentimientos son abstractos también. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el dolor? También son conceptos abstractos, pero no nos preguntamos qué son y cómo podemos representarlos fielmente, realmente. E incluso el concepto de verdad, de energía. Hay tantos conceptos que no podemos explicar, que realmente estamos rodeados de abstracción. Estamos rodeados de abstracción y no nos damos cuenta. Algunos sostienen que la abstracción la inventó Kandinsky con su famosa acuarela, esa acuarela abstracta, de la cual hay bastantes historias, ¿no? Una de ellas es que no la pintó como una acuarela abstracta, pero le dio la vuelta, él ideó esa manera nueva de pintar o de entender el arte, pero hay muchas otras teorías. Una de ellas dice que la abstracción como tal empezó en 1910 o un poquito antes y vino a través de una exposición de mármoles veteados que se hizo en Francia precisamente. No sé si habéis visto mármoles veteados, pero si os acercáis a una de esas imágenes, si cogéis solo un trozo de un mármol veteado, es una obra abstracta prácticamente. Yo mismo cuando pintaba abstracción, cuando llegué a entenderla y llegué a practicarla, tengo muchos cuadros abstractos, muchas obras abstractas, llegué a interpretar obras musicales. Uno de mis cuadros abstractos se titula Carmen porque pintaba escuchando la Carmen de Bizet y me la ponía una y otra vez, interpretaba lo que escuchaba con colores, con formas, con todo lo que se me venía a la cabeza, pero intentaba que nada fuese figurativo. De hecho, nada es figurativo en ese cuadro. Son todo pinceladas que van hacia arriba, hacia el lado, hacia el otro lado, colores azules con un poco de rojo, todo para conformar el universo de esa Carmen de Bizet que yo tenía dentro, que yo imaginaba. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la abstracción. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo, en suscribirte al canal, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Y ya sabes, nos vemos la semana que viene. ¿Dónde nos llevará este viaje? ¿Dónde iremos la semana que viene? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Oh, oh, oh. Ah, ah. ¿Eso es abstracto? ¿La sirena de un coche es abstracción? ¿Qué es abstracto? ¿Qué es la abstracción? Entonces, pues vemos que la abstracción está muy alejado del ámbito de lo racional, de la reflexión racional sobre la obra de arte. Y pueden ustedes imaginar lo que debió significar eso, su aparición en un medio como el peruano. En un medio como el peruano, en donde en el año 50 o hacia el año 50 todavía seguíamos en un debate
entre los independientes y los indigenistas. En un medio peruano en donde el indigenismo había adquirido una posición preeminente en la pintura y había logrado consolidar en torno a él un sentimiento de esencia de la pintura peruana. ¿Me entienden? O sea, el indigenismo había logrado adquirir la categoría de ser la pintura peruana, de representar a la pintura peruana. Entonces, en ese contexto es que surge, ¿no?, a partir de los años 50, el movimiento abstracto. Está muy conectado con el movimiento espacio, ¿no?, con la agrupación espacio. De hecho, los artistas de la agrupación espacio, todos ellos arquitectos, ¿no?, en gran medida también impulsan el apoyo y los intereses de pintores que están intentando quitarse de encima el lastre de lo figurativo. Según Juan Manuel Ugarte Lespuru, podríamos señalar que esa década de 60, de 1950 a 1960, es tal vez la década más interesante en el desarrollo de la pintura abstracta en Lima, básicamente en Lima, porque este es un fenómeno muy limeño, que luego ya empieza a desarrollarse en otros ámbitos, pero principalmente e inicialmente limeño. Y señala que este periodo, esa década, 50 al 60, podríamos organizarla o dividirla en dos momentos. El primer momento, que sería el del surgimiento, en el primer lustro de la década, y que se caracteriza principalmente porque hay un enfrentamiento de los abstractos hacia la vanguardia artística, algo verdaderamente inusitado. Acuérdense que la vanguardia artística lo hemos organizado, lo hemos entendido en dos frentes, el frente de los independientes y el frente de los indigenistas. Entonces, el enfrentamiento de los abstractos no es un enfrentamiento únicamente con los indigenistas, no es un enfrentamiento con todos, porque a todos los agrupa dentro del mote de figurativos. Por lo tanto, sea indigenista, sea independiente, es figurativo y contra ellos van. Y de la misma manera, ¿no?, el retorno. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es el reclamo por una pintura de esencia peruana. Esa afirmación que está en los periódicos, que está en las exposiciones, ¿no?, ese reclamar por una esencia para la pintura peruana, es diríamos, la afirmación que quieren traer abajo los abstractos. Porque los abstractos entienden que no es necesario, que no debemos guiarnos por valores que son extra artísticos. La búsqueda de una esencia de la pintura peruana no es artística, es un valor nacionalista, es un valor ideológico. Y por lo tanto, no tiene nada que ver con el arte. Es algo que se le impone al arte desde fuera. Y por lo tanto, en vista de eso, lo que los artistas abstractos quieren es romper ese concepto de que hay que buscar una esencia. Evidentemente, es la consecuencia de la apertura hacia el universalismo, que es lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores. La apertura al universalismo lleva a criticar, a reflexionar y a llevar pues a un planteamiento de análisis, conceptos que ya no encajan dentro de esa apertura. Hay un rechazo consciente al tema. No solamente hay un rechazo a los valores que se quieren incluir, ¿no?, valores extraartísticos, sino también dentro del arte hay un rechazo consciente al tema, porque afirman que la intención narrativa en la pintura es algo secundario, no es parte de la pintura. La pintura no tiene que ver con contarnos una historia, la pintura tiene que ver con color,
movimiento, luz, línea, composición, son valores propiamente estéticos. El tema, las formas, la belleza, todos esos elementos son extra estéticos. Bueno, la belleza tal vez no, ¿no? En todo caso, la belleza concebida como un ideal de modelo, de representación. Por lo tanto, hay que buscar la belleza en otros valores. Pero entonces hay un rechazo consciente a los modos en que se realiza la obra. Para los artistas abstractos, debe imponerse el concepto de la pura pintura. Es el concepto que quieren imponer frente a la idea de una pintura de esencia peruana. Buscan imponer otro concepto que es el de la pura pintura. El arte tiene en sí mismo su fin. El fin del arte está en sí mismo. El fin del arte está en sus propios valores y no en valores extra artísticos. La pura pintura tiene que ver con los elementos diríamos, de lo visual, de lo plástico, y ya no en los elementos narrativos, mucho menos en el significado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en parte sucede también porque llegan muchos artistas nacionales que han estudiado en el extranjero y artistas locales que se van al extranjero a exponer y empieza a tener un circuito internacional, ¿no? Y eso es importante porque, claro, los pintores peruanos empiezan a medirse ya no solamente entre ellos, sino que empiezan a medirse con sus pares de Brasil, de Venezuela, de Argentina, que en ese momento Brasil, Venezuela y Argentina y Cuba era la vanguardia artística en América. México no, porque México seguía bajo el predicamento de los indigenistas. En cambio, Argentina especialmente, Brasil también y Venezuela son la vanguardia más modernista, son los que están más orientados hacia un arte universal. Y esto es un punto de partida para los artistas peruanos que quieren hacer exposiciones fuera del Perú, en el extranjero, y van midiéndose y van recibiendo críticas foráneas. La mayoría de ellas bastante acertadas, ¿no? Porque también salen los mejores, ¿no? No todos salieron los principales, los mejores artistas. Pero además también porque llegan a Lima, a las galerías limeñas, empiezan a llegar obras de pintores extranjeros y hay algunos pintores extranjeros que se quedan en Lima a vivir, ¿no? El más conocido es Winternitz, Adolfo Winternitz, 1906, 1993. Desde el año 33, Winternitz llega a Lima a vivir y su obra está concentrada principalmente en Lima, ¿no? Aunque es un pintor, diríamos, llamativo. Estas son unas obras de los años 50. Ahí no le he puesto el 50. Winternitz es un pintor tremendamente abstracto, ¿no? Fíjense, es hermosísima la obra. Además, que va introduciendo modelos novedosos como el tríptico, ¿no? Tres telas que se unen y en conjunto nos dicen algo, tienen un sentido general, ¿no? Aquí lo podemos ver. Fíjense cómo juega con luces, con tonalidades, colores, ¿no? Aunque de Winternitz lo que mejor se conoce son sus vitrales, ¿no? De hecho, Winternitz es el más importante vitralista de los años de la última mitad del siglo XX y ha dejado obra. Winternitz es tal vez el único pintor católico, fervientemente católico en este periodo. Y él ha dejado obra en muchos lugares, en muchas iglesias, ¿no? Y un lugar en donde ha dejado obra es la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, la del año 75. Esos murales son el principal patrimonio que tiene la iglesia, ¿no? La basílica, además de la imagen de la Virgen, evidentemente, la talla virreinal, pero junto con esa talla están los murales de Winternitz, ¿no? Impresionantes.
No solamente por diríamos, la composición en sí, sino porque, claro, resume todas esas sensaciones propias del mar abierto, sino también por esa impresionante novedad de crear, diríamos, espacios, ambientes y atmósferas a partir de los colores que botan los vitrales, ¿no? Que es lo bonito que tiene esta basílica, ¿no? Como crear una atmósfera especial. No se necesitan flores porque las luces de los colores de los vitrales lo llenan todo. Otros artistas también son artistas que pasan por distintas etapas, y este es algo bien interesante. Uno de los casos que luego nos van a exponer es Cérvulo, y el otro caso es el de Ricardo Grau, que me gustaría en estos momentos dar paso a los expositores. Ya. Cuando quieras, Anderson. Ya, bien. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, en esta mañana voy a exponer lo que es al artista Ricardo Muro Grau. Bien, su biografía, pues Ricardo Grau nació en Burdeos, Francia, en 1907 y fallece en Lima en 1970. Sus padres fueron pues peruanos, pero su formación de Ricardo Grau fue francesa, ya que vivió gran parte de su vida en Francia. Estudió en la Real Escuela de Bellas Artes de Bruselas en 1924 y 1925, y también estudió en lo que es en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Frecuentó en los talleres donde estudiaban pues reconocidos artistas como Fernando Leger, André Favori, André Lotte, entre otros, ¿no? Y bueno, en 1937 pues Ricardo Grau retornó al Perú, convirtiéndose en el primer representante latinoamericano de la pintura moderna europea. Pues, con la llegada de Ricardo Grau, pues va a acabar con la corriente indigenista de José Sabogal. Va a introducir pues la pintura moderna traída de Francia, ¿no? Su estilo es surrealista y también abstracción. Poco tiempo después pues, de llegar al Perú, va a participar lo que es en el primer Salón de Independientes, en la exposición que por primera vez otorga presencia pública, ¿no? a la oposición del indigenismo. En la exposición del Salón de Independientes, pues, se dio a conocer por su trabajo en géneros tradicionales como el retrato, el paisaje y lo que es el bodegón, lo que le permite evitar cualquier intención anecdótico o localista, ¿no? En 1940, pues, al incorporarse Grau como profesor de la EMBA, pues hay una lucha entre indigenistas y vanguardistas, ¿no? En la cual esa lucha se traslada a las aulas, dándose un largo enfrentamiento con Sabogal, y que culminaría con la salida pues, de la dirección de la EMBA. Y pues la práctica de los independientes pues, definiría lo que es el curso seguido por el modernismo peruano hasta llegar a la irrupción del arte abstracto. En 1945, pues, Grau asumió lo que es la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes, cargo que conservaría hasta 1949. ¿no? La influencia renovadora de Grau pues, inició el vanguardismo en la plástica local y fomentó lo que es la sustitución del indigenismo por ideas plásticas más universales. Bueno, pues acá la obra Ana Pizarro de 1938 es un óleo sobre tela de 82 por 63 centímetros que se encuentra en el Museo de Arte de Lima. La dama pues está recostada sobre una silla, su brazo está retribuido a la silla, ¿no? Proyectando una sombra sobre su pecho, y hay poca iluminación, es una luz tenue, y bueno, pues detrás hay planos de madera, ¿no? Que para definir ambientes, separar ambientes, perdón. La expresión facial de la dama pues tiene un semblante de tranquilidad, serenidad, y está observando fijamente a quien la está retratando. Posee un abrigo color verde y una falda púrpura, ¿no?
el ambiente parece ser una habitación estilísticamente rústica por la forma en la que se ve, y la luz ingresa de costado. Este es bodegón, cerca de 1945 a 1950, es un óleo sobre tela de 65 por 70 centímetros, Museo de Arte de Lima. En este cuadro pues se observa una serie de elementos como cuáles vendrían a ser hacer frutas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la composición de es frutas, peras, tunas, y la fuente que las contiene sería un tazón, ¿no? Al costado de ella hay una piña, y la botella que está en medio, separando como el primero y segundo plano, en la cual el segundo debería ser una pequeña fuente de racimos de uvas, de verdes y rojas. Y en el lado izquierdo, pues acá podemos apreciar una tela que cae sobre la mesa, y sobre la tela está lo que es el tazón de frutas, ¿no? Y bueno, en el fondo se puede apreciar un poco más de iluminación. Y los colores que sobresalen pues sería el verde, amarillo y el azul. Bueno, pues esta es composición cerca de 1960. Es un óleo sobre tela de 85,5 por 130 centímetros que se encuentra en el Museo de Arte de Lima. Pues. En el contraste, pues, entre dos colores cálidos, el rojo y el amarillo, ¿no? Que se diseminan pues en forma de que parecen aludir a una naturaleza muerta. Esta pintura pues es una pintura estilística de puro gesto y color, que no es geométrica, sino es una pintura un poco informal, ¿no? Que no se rige a ninguna regla. Y esta sería la bibliografía. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias. Ya. Bueno, en este momento voy a exponer a Cérvulo Gutiérrez, que tenemos la pintura como ceremonia pública. Ya. He querido empezar con esta fotografía, donde vemos a Cérvulo pintando frente al Hotel Colón, rodeado de un grupo de personas. Decimos que Cérvulo pinta, el acto de crear de Cérvulo es más que todo para él una ceremonia pública, donde asisten con devoción amigos y simples cotertulios. Se mezcla aquí el arte y la bohemia, y entre ellos la propia necesidad expresiva del pintor. Bueno, se le considera como uno de los renovadores de la pintura peruana debido a su afiliación expresionista cuando el Perú asistía a la agonía del indigenismo. Su temática es pródiga en representaciones de Santa Rosa de Lima y el Señor de Lure, en paisajes iqueños y en retratos femeninos. Tras todo ello, late la fibra de un hombre singular y un artista imborrable. Cérvulo nació en Ica el 20 de febrero de 1914. El quinto de 10 hermanos. Tras la muerte de su madre, viajó a Lima y se instaló en la casa taller de su hermano Alberto, un restaurador de obras de arte. Allí aprendió el oficio y recibió sus primeras lecciones de dibujo y escultura y cerámica. Dirigido por su hermano Máximo, comenzó a practicar boxeo y en 1934 formó parte de la elección nacional que participó en el Campeonato Sudamericano en Argentina. Bueno, tras ganar el campeonato de boxeo amateur en la categoría gallo, viaja a Argentina para participar en el Campeonato Sudamericano y obtiene un título, y con esto se instala en Buenos Aires. Aquí conoció a Zulema Palomeri, quien es otra artista de la ciudad de Argentina, con quien se casó y tuvo una hija. En 1937 viajó a París para continuar su aprendizaje artístico. Ante la inminencia de la guerra, regresó a Buenos Aires, donde conoció a Claudine Fitte,
argentina de origen francés que tuvo gran impacto en su obra. Con ella volvió a Perú e instaló su casa taller de Rímac. En 1943 se presentó a la exposición amazónica y ganó el primer premio a pintura. Ese mismo año realizó su primera exposición individual. Tras una breve instancia en Buenos Aires, donde asistió a los talleres de pintura de Emilio Petuturi, regresó a Lima. En 1946 inició una relación amorosa con Doris Gibson, quien se convirtió en su musa y motivo de varios cuadros. Durante los siguientes años, su vida bohemia se intensificó y además de retratos y paisajes, pintó sus famosos Cristos y representaciones de Santa Rosa. Murió en 1971. Bueno, como obras, este pintor tiene 3 etapas en su vida, en su obra artística, donde empieza con la época monumentalista, la época expresionista y la época mística. Yo he querido tomar 2 obras. La primera, que es de la época monumentalista, donde vemos a Claudine Fitte en un óleo sobre lienzo de 81 por 61 centímetros y que es un indicador del apego de Cérvulo a los géneros tradicionales de la pintura. En ese momento vemos cómo él se encarga de representar en su pintura la sombra de un lado del cuerpo y la luz en el otro, ensombreciendo la mitad del rostro. El apego de la estructura del dibujo todavía nos remite a modelos clásicos y marca una dirección distinta, por ejemplo, a la de los retratos indigenistas. En estos últimos, la proporcionalidad del cuerpo y el gesto del rostro se aproximan un poco a la caricatura y utiliza una paleta de tonos suaves asentando el volumen de la línea. El fondo es vacío, pero con variaciones oscuras en el color que resaltan a la musa que marca en esa etapa de la vida artística. Hay varias obras de Claudine Fitte y yo quería elegir esta. Bueno, y aquí tenemos a una obra de Santa Rosa que ya es una de sus últimas obras. Se sitúa en la época mística del pintor de 1955 a 1961. Este es un óleo sobre cartón. Podemos decir que Cérvulo siempre utilizaba y pintaba donde él se encontraba. Pintó en paredes de bares, en servilletas, en cartones, en cartulinas, y con cualquier tipo de material que él tenía a su disposición. ¿No? Aquí en esta pintura, culto cristiano, el recurso de pintar con los dedos, en trazos espontáneos y automáticos, era impulsar la superficie. Este soporte es cartón. Surge la emotividad y la tensión que el pintor experimenta en ese momento, que ya se podría decir que es su etapa final de vida. Podemos decir que el rostro de Santa Rosa se confunde de una manera como si fuera una máscara veneciana. Las huellas de pintura nos demuestran el silencio y el sentimiento del pintor. Hay un gran contraste cromático que se concentra solo en el rostro y añade resplandores de potencia y sus rasgos esenciales, y las figuras se desdibujan con la intensidad del color. En esta época mística, Cérvulo ya solamente se dedica a pintar lo que es al Cristo de Lourdes y a Santa Rosa de Lima. Aquí esta Santa Rosa tiene el rostro de la que fue su musa, que es Doris Gibson, donde se guía de su rostro y es el con el que aparece todas sus obras de Santa Rosa. Estas son mis referencias y eso es todo, profesor. Gracias. La segunda etapa, el segundo momento dentro de esta década tan prodigiosa que fue de los años 50 y 60 para el arte abstracto en el Perú, vamos a llamarlo de simbiosis. Cuando decimos el término simbiosis, estamos haciendo referencia a que algo o 2 cosas o 2 planteamientos que estaban completamente separados unos del otro, poco a poco empiezan a entremezclarse. No pierden su esencia, sino que cada uno de ellos aporta a algo que empieza a ser nuevo. La pintura del segundo quinquenio de la década del 50 al 60, podríamos identificarla dentro de ese panorama. ¿Por qué? Porque si hay alguna constante en los artistas que aparecen en este periodo,
es que hay un redescubrimiento de las raíces propias en la pintura abstracta. No estamos hablando de una pintura de esencia peruana. Ojo, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que los artistas de esta época tienen unos descubrimientos, empiezan a repensar la historia, las raíces de identidad que tiene el Perú, pero desde la perspectiva abstracta. Por lo tanto, predominan los estilos personalistas, porque son búsquedas personales, influidas por distintos aspectos, pero personales. No hay comunidad. No es como el grupo de los indigenistas, donde todos pintaban lo mismo, ¿no? Aquí cada uno de ellos descubre las cosas a su propio ritmo. Y esto lleva a que una rápida etapa de afianzamiento de algunos pintores en el medio artístico. Empiezan a tener presencia, empiezan a tener influencia, empiezan a ser, no copiados, pero en todo caso sí, referentes de nueva generación, ¿no? ¿Ok? Aquí podríamos verdaderamente plantear la idea de la pura pintura. En el caso previo todavía no. Pero aquí sí creo que sería interesante introducir este término de la pura pintura. ¿Qué casos tenemos? Tenemos dos casos, creo yo, y luego vamos a exponer, va a haber dos exposiciones más. Uno de ellos es Emilio Rodríguez Larraín, 1928, el año 2002, 2013, 2015. Fíjense, esta es una fotografía general de una exposición que hubo hace unos 2 o 3 años atrás en el Museo de Arte de Lima con las obras de Rodríguez Larraín. Abstracto totalmente. Y una abstracción geométrica, pero con cierto sabor, con cierta sensación prehispánica, ¿no? Incluso puede percibirse hasta, podríamos decir, una influencia inca, ¿no? En sus colores, en la estructura de sus obras, pero se dan cuenta que es un lenguaje totalmente nuevo, no tiene ningún asidero con la realidad, porque Larraín lo que ha hecho es construir un universo propio, un estilo personalista y un universo propio en su obra. Tal vez el más grande de este grupo es Cislo, ¿no? 1925-2017. Este es uno de los cuadros más impresionantes que hay en el Perú, que se haya hecho en el Perú, el Incarrí de 1968. Brutal, ¿no? No solamente en cuanto a su propuesta, ¿no? Porque es una pintura que te mete de lleno en el mundo andino, en la herencia prehispánica, ¿no? Sin llegar a ser figurativo prehispánico, ¿no? Esto es una creación totalmente, absolutamente abstracta, ¿no? Pero qué raro que colores, formas, ¿no? Transmitan esa sensación. O esta de aquí, ¿no? Esta es una de las más antiguas cosas que se tienen en la web de Cislo, que es el homenaje a Vallejo, una serie de litografías, ¿no? Ustedes saben que la litografía, ya le hemos hablado, son piedras que sirven como base que se imprimen en papel, ¿no? Una litografía grabada en París en los años 50, a partir de la lectura de los poemas de Vallejo. Impresionante, ¿no? Aquí todavía tiene una cierta influencia de Malevich y todos los abstractos rusos, ¿no? Pero prontamente empieza a tener su propio diseño, ¿no? Bueno, esta es otra de las grandes obras de Cislo, ¿no? El famoso Sol Negro. Cislo no pinta un cuadro, Cislo pinta series de cuadros, y cuadros de gran formato. En eso está muy influido por Rothko, ¿no? Cislo tiene mucha influencia de Rothko. Y entonces sus cuadros son enormes, son pinturas grandes de 2 metros por 3 metros. Una cantidad impresionante. Y tiene una sensación, una sensibilidad para releer el mundo andino, es impresionante, ¿no? Este Sol Negro es
es apabullante, ¿no? Y fíjense ustedes cómo el artista juega con un solo color. Y claramente con ese único color va jugando las gradaciones, ¿no? Las tonalidades, ¿no? El oscuro no es todo negro, hay distintos tipos de negro, porque están mezclados con otros colores. O sea que aquí no es simplemente, yo me pongo, dibujo un circulito y listo, ¿no? Y le pongo una manchita roja, ¿no? Aquí hay un trabajo de detalle. Fíjense cómo sobresalen aquí los colores que están debajo. Las pinceladas, porque todo esto se ha hecho a puro pincel. Entonces eso también ayuda a percibir las sensaciones y las texturas de la pintura abstracta. ¿Por qué? Porque la pintura abstracta también nos llama a percibir esas sensaciones, esas diferentes gradaciones de color que nuestro ojo ve, también son texturas. O sea, que está dando un carácter escultórico a sus pinturas. Y bueno, esta es una de las últimas obras que tiene, ¿no? Ahí está el viejo siglo. Con esa serie, que es la última serie que realizó en el año 2005, donde ya empieza a utilizar el acrílico y los colores, diríamos, más llamativos, ¿no? Una paleta inusual en Siglo haber utilizado esos colores. O esta de aquí, El mar de Lurín, también es una serie impresionante de 1990. Tal vez de todas las obras de Siglo es la que más se acerca a los mitos. Aquí ya está hablando de mitos. Siglo está jugando con los mitos costeños, con Pachacamá, con Lurín, con todo esto, y los va reinterpretando a su modo, ¿no? Creando imágenes que tienden a ser tótems. Porque uno mira esta imagen, aunque no tenga ninguna relación con cosas que se han hecho en el mundo prehispánico, lo vemos totémico, como si fuera un tótem. Entonces adquiere ese valor, ¿no? Adquiere esas características y sigue siendo. Y bueno, de Siglo también se conoce que es el que pintó la portada de Hernando de Soto, El otro sendero, ¿no? Con ese juego de colores amarillos, verdes, marrones, generando la idea de que no es un único camino, sino son varios caminos y que esos caminos, muchos de ellos están truncos, ¿no? Es una portada bien, bien simpática. Neri es otro también de los grandes de esta época, Miguel Nieri. Fíjense ustedes su obra, jugando con esta es abstracción pura, pero siempre muy, muy organizada todo, ¿no? No tenemos, hasta ahorita no hemos visto un expresionista abstracto tipo Polo, todo es muy organizado, porque la mayoría de estos pintores han tenido fuentes arquitectónicas, es decir, eran primero arquitectos que han estudiado arquitectura y luego se trasladan a la pintura. Y vamos a ver el trabajo de dos artistas interesantes, dos artistas mujeres, aquí les pongo las imágenes de entrada, que son Tilsa Sushilla y Julia Navarrete. Uy, un momentito, se vuelve. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, profesor. Voy a exponer el artista que he elegido, que es Tilsa Sushilla Castillo. Bueno, en cuanto a su vida, Tilsa nace en el año 1928, una pintora y grabadora peruana, y es considerada como una de las mayores exponentes de la pintura en el Perú. Fue ganadora del prestigioso Premio Bienal de Pintura Tecnoquímica, y ella estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima en el año 1947. Cabe señalar que fue alumna particular del pintor Manuel Zapata Orihuela. Obtuvo la Gran Medalla de Oro en Pintura de la promoción de 1959 y en el año 1960 viaja a Francia para estudiar grabado. Se establece ahí hasta mediados de la década y en el año 1975 regresa al Perú para instalarse en la calle Portugal.
A partir de entonces, su trabajo empieza a adquirir elementos de fantasía, de narrativa, incorporando aspectos de la imaginería y de la mitología con influencias europeas. Bueno, las características de su obra. Tenemos una cita de Marilu Young que sostiene la obra de Tilsa era fascinante por su técnica, por su manera de aplicar la pincelada en un toque de pincel muy corto y que iba produciendo gradaciones de uno a otro color, a la manera de los antiguos cuadros chinos. La identidad que asoma de la obra de Tilsa es un encuentro con lo universal. Bien, la artista desarrolló durante su estancia europea un modo de pintar claramente identificable, delicadas y diminutas pinceladas que parecían capturar la luz tenue que se difumina a través de una materia translúcida, atmósferas neblinosas o profundidades subacuáticas. La obra de Tilsa tiene un poder de atracción único, es imposible de ignorar, y el mundo que crea el artista está habitado por seres mitológicos, dotados de sensualidad y misticismo, en paisajes en los que se confunden una inédita flora y fauna y escenarios muy cercanos a los sueños. La temática fueron personajes míticos que suelen acompañar su obra, elementos acuáticos. Destaca la forma curva como su estructura básica y está presente tanto en montañas, peces, ramas, palos y lenguas. Bien, también sus seres míticos crean símbolos que revelan realidades, según la propia palabra de Tilsa, y busca transmitir leyendas, era su temática, pero al mismo tiempo las leyendas interesaban porque tenían símbolos, significados, y es así que las figuras fálicas eran recurrentes porque manifestaban y expresaban la idea de la creación, el elemento a partir del cual surge la vida. Okay. Bueno, el primer cuadro que voy a analizar es el de La Gran Madre, es un cuadro pintado en el año 1972. Bueno, lo primero que podemos ver es un personaje femenino de color rojo en el centro, ubicado en la cima de una montaña y rodeado también de más montañas en un vasto paisaje envuelto por una luz. La Gran Madre fue una divinidad de origen frigio, personificación de la fértil tierra, una diosa de cavernas, montañas, murallas y fortalezas. Floreció durante 6 siglos. Bueno, como podemos ver en la pintura, las representaciones de su cabeza es semejante a las máscaras, ¿no? A las falsas cabezas de los fardos funerarios de Nazca y Chancay. La imagen se integra con la tonalidad del rojo vibrante del cuerpo, que se asocia al principio vital, y también a las ofrendas rituales, semillas y momias de las antiguas culturas. El color rojo que habita en sus formas le otorga un significado de plenitud, de vida, de abundancia, y se asocia también lo femenino con el fuego solar, ¿no? Con la capacidad de dar la vida, como su social conexión con la tierra. Además, este ser está inmerso en un espacio que recrea el paisajismo de montañas brumosas, muy característico de la pintura china. Entonces se recrea así el arquetipo tradicional de la madre tierra. Un momentito. Bueno, y la otra obra es Tristán, se titula Tristán e Isolda. Es del año 1974. Podemos ver dos personajes sin brazos, con las lenguas anudadas en cunclillas y sobre una superficie amarilla que parece flotar por encima de un vasto paisaje de montañas. Bueno, Tristán y Isolda es una leyenda, un mito del imaginario francés del siglo XVII, perdón, del siglo XII. Es la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda, conocida popularmente como la Blonda. Bueno, la principal característica de esta historia se basa en mostrar un amor extraordinario que escapa de normas, de sentidos morales y centra su atención en los sentimientos de los protagonistas. Bueno, en cuanto a los elementos de la pintura, destaca la ausencia de los brazos, que hace referencia a lo innecesario de las posesiones materiales y a la prevalencia del corazón, ¿no? Del corazón sobre la razón. En la forma, los cuerpos desnudos de ambos forman un triángulo equilátero que se asocia simbólicamente con lo que es divinidad, armonía y proporción.
Y bueno, representa un amor imposible, lo prohibido, se les presenta con un nudo en medio de ellos, que hace alusión a la unión de ambos personajes, a la idea de que no pueden separarse, según la leyenda, por una poción que toman y que genera un amor incondicional entre ambos. Bien, y por último, el paisaje vacío al fondo resalta la imagen de los personajes y nos da una sensación de soledad e intimidad de los amantes. Bueno, estas son las fuentes que he utilizado para mi trabajo. Y ahora sí. Buenos días, profesor y compañeros. El tema que me ha tocado exponer es sobre la artista Juliana Navarrete. Juliana Navarrete es considerada una de las artistas peruanas más conocidas de su generación, porque desde hace muchos años ella viene desarrollando el trabajo pictórico y está muy relacionada a la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En cuanto a su formación, estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1958 y 1963. Se graduó en el primer lugar de su promoción. En 1964 continuaría sus estudios en París gracias a una beca otorgada por la Embajada francesa. Ella ingresa a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, donde fue muy destacada en litografía. Finalizaría sus estudios en 1966 y después regresa al Perú. Pasa a ser docente de pintura, dibujo y composición en la Universidad Católica. Ha realizado varias exposiciones a lo largo de su carrera, en las que resaltan la de 1974, cuando participa en su primera exposición individual en Lima. En 1975 participa en la 13 Bienal de Sao Paulo. En 1977 participa también de la muestra de arte actual de Iberoamericana en España. Y en el 96 representa al Perú en la exposición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. El estilo característico de sus obras. Al inicio sus obras eran óleos, dibujos y figuras que representaban formas femeninas que podían identificarse en una figuración expresionista. Tiempo después, la artista se empieza a decantar por los colores amarillo, fucsia y azul. En 1980 Navarrete adopta el lino como soporte para desarrollar su técnica basada en las transparencias. Aquí las formas tienden a desaparecer bajo toques de carbón, los cuales a su vez delicadamente hacen desaparecer la pintura. En sus obras también apreciamos un suave movimiento de transparencia y un distinto acercamiento a la masa compacta del color. Sus principales obras son abstractas, prescinden de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Acá he puesto dos ejemplos de sus pinturas, las cuales se expusieron en la Galería Patricia Ready en 2007. En la primera se puede apreciar figuras geométricas de distintos colores, también una libertad cromática, el hecho de superponer colores con variaciones dentro del mismo. Por ejemplo, podemos ver rojos de distintas tonalidades, y también en el celeste también vemos uno más claro que el otro. Es un cuadro conformado por planos sólidos, líneas, formas transparentes y fraccionadas, atravesadas por capas de colores que suavizan el tono de lo pintado. Además vemos luces y sombras relacionándose entre sí. Lo que busca o su significado, podríamos decir que por medio del uso del color, también de la gestualidad de los movimientos, la artista buscaría producir en el espectador sensaciones que lo motiven a internarse en estos espacios o a encontrar un sentido a la realidad. Se aleja de las imágenes, de los objetos como los conocemos, para centrarse en transmitir ideas o simplemente sensaciones. Tenemos este también. Lo que puedo destacar de este cuadro es el cruce de los rayos
reflejados en diferentes partes del cuadro, lo que genera formas espaciales. Se resalta también la belleza de la obra por sí misma, ya que se aleja de los objetos reales y no representa algo de esto. ¿Qué busca expresar la pintora? Con su pintura se busca expresar motivaciones, como por ejemplo la relación entre la materia y el espíritu, o el tiempo también inexplicable entre la vida y la muerte. Estas son mis fuentes y eso sería todo. Con la pintura. Entonces, las obras que hemos visto en estas 4 exposiciones nos muestran ese tránsito hacia una abstracción que tiene valores propios, una abstracción que tiene características y personalidades diferentes, ¿no? Entonces, entramos a la década de los 60, que es tan importante para el arte en general y para el arte peruano también. Entramos en la década del 60 con pinturas y con obras que son francamente internacionales en cuanto a su contenido y a su planteamiento, ¿no? Y como preludio a todo esto que venimos mencionando, me gustaría señalar el caso de Carlos Aitor Castillo. Aitor Castillo es el hijo del gran Teófilo Castillo, pintor también formado en Argentina, que llega al Perú ya bastante maduro. Y esta es una obra, ¿no? Este es un sin título del año 60, que está introduciendo novedades bastante importantes y que nos abre las puertas, a esos otros intereses, a esos otros aspectos que empiezan a tomar forma también en la pintura de los años 60 en el Perú antes de la reforma de Velasco. ¿Qué encontramos aquí en esta obra? En primer lugar, una clarísima referencia a la llegada de la luna, ¿no? Al hombre que llega a la luna, en primer lugar, que es lo más destacado. Pero a partir de ahí también hay una serie de elementos en la composición de la obra que ya escapan a lo propiamente pictórico. Lo que tenemos delante es un collage de cosas. Una técnica novedosa, diferente, que no se había utilizado en el Perú, el collage. Y el collage abre la puerta a una forma de entender la pintura que ya no es solamente con valores plásticos, que ya no solamente es una expresión, diríamos, de color, sino que ahora empieza a reflexionar sobre el acto mismo de hacer arte. Y este es un ejemplo de ello, porque nos abre las puertas al arte conceptual. Y eso es un tema que lo veremos en la siguiente sesión.